Mauricio Rodas, presidente de Suma y candidato a alcalde de Quito, por su parte ha denunciado campaña anticipada en Quito. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son algunos de los casos que usted ha denunciado? Múltiples, Stephanie, lamentablemente. Permítame empezar por uno de ellos. Estamos frente a una publicidad que está mintiéndole a los quiteños y encima utilizando recursos públicos, recursos de los quiteños con claros fines electorales. Voy a mostrar la página 2 del diario El Comercio del domingo 15 de diciembre, en donde se señala que el Cabildo de Quito tiene los niveles más altos de promoción televisiva. Esto según la organización Participación Ciudadana. El municipio de Quito es el municipio que más pauta en televisión en todo el país. Y muestra una foto que contiene una valla en donde se muestra lo que sería el metro de Quito y dice: unimos sur y norte en 34 minutos. Unimos en tiempo presente, refiriéndose a una obra que no existe y cuya construcción ni siquiera ha iniciado. Pero eso no es todo, Stephanie. Voy a mostrar esta valla en donde incluso se le invita al ciudadano a calcular su tiempo de viaje de estación a estación en un metro que no existe. Ahora, por ejemplo, expliquemos cuál es el problema de que haya este tipo de información y publicidad, porque la restricción está, y más aún durante campaña electoral, en promocionar los nombres, cargos, etcétera, no información sobre obras que se estén haciendo, por ejemplo. Stephanie, la construcción del metro todavía no ha iniciado. No existe un solo centímetro de metro construido y por lo tanto representa una oferta electoral, una obra que el señor Barrera está ofreciendo a futuro. Él está promocionando una oferta electoral con recursos públicos. Eso evidentemente es contrario a la ley. Pero también ha habido casos de promoción personal del señor Barrera con recursos públicos. Por ejemplo, voy a mostrar esta valla de las múltiples que hemos visto los quiteños, en donde en la esquina inferior derecha aparece el nombre del señor Barrera, lo cual atenta contra lo que señala el artículo 219 del Código de la Democracia, que claramente prohíbe la promoción del nombre o de la figura de un funcionario público con recursos públicos. Y ocurrió algo muy curioso, Stephanie. Luego de que nosotros presentamos nuestra denuncia por este hecho, al día siguiente el señor Barrera mandó a cubrir en algunas, no en todas las vallas que contienen su nombre, aquello. Por ejemplo, aquí tenemos una foto donde podemos ver cómo se cubrió donde antes aparecía el nombre del señor Barrera. Esto representa el reconocimiento de una ilegalidad, porque si es que no fuese ilegal, él no lo hubiera mandado a cubrir. Ahora, el alcalde... Por lo tanto, se ha demostrado la ilegalidad cometida por el señor Barrera. El alcalde Barrera, en ese informe de participación ciudadana al que usted hace referencia, ubican al municipio de Quito primero, luego le sigue el municipio de Guayaquil, luego le sigue la prefectura. El tema es que no es el único que han promocionado sus nombres. En cada cantón los alcaldes a la reelección lo han hecho, los prefectos y demás. Es el juego de si todos lo hacemos, nadie se queja, o hoy por ti y mañana por mí. La responsabilidad también recae en los grupos de oposición que, más allá de denunciar en los medios, no han tomado más acciones para exigirle al CNE, como lo está haciendo usted, que se cumpla con el artículo 219 del Código de la Democracia. Bueno, en efecto, nosotros lo hemos hecho justamente por esa razón, Stephanie. Mire, es verdaderamente lamentable que nosotros aquí en Quito, por ejemplo, en donde estamos promoviendo una nueva visión para la ciudad, nosotros representamos una propuesta moderna de futuro, representamos una nueva generación no de edad, sino de ideas, de pensamiento, de actitud. Es lamentable ver que nuestro contrincante tenga que apelar a las prácticas de la vieja política, a utilizar el ventajismo, a abusar de los dineros de los quiteños para promocionar su nombre, para promocionar obras que no existen, es más, engañando a los quiteños, desafiando la inteligencia de los quiteños. Los quiteños somos inteligentes y no nos dejamos de engañar. Por favor, que nos inviten, por ejemplo, con esta valla, a calcular el tiempo del viaje entre la estación El Calzado y El Recreo.
No existe la estación El Calzado, no existe la estación El Recreo, no existe un solo centímetro de metro. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora, este es un engaño con recursos de los quiteños, promoviendo una oferta electoral del señor Barrera. Eso, además de ilegal, es irresponsable. Yo hacía referencia, porque refleja el despilfarro de recursos públicos. Hacía referencia al artículo 219 del Código de la Democracia, porque en él se prohíbe a los servidores, a los organismos o a las instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras a su cargo. Ahora, hay que aclarar que esto no es durante la campaña, esto es siempre. Y cuando medio se cumple, lo hacen solamente durante la campaña, pero esa prohibición es constante, ahí podrían actuar en cualquier momento. Efectivamente, Stephanie, eso no tiene nada que ver con que un candidato esté inscrito o no. La prohibición para que los funcionarios públicos promocionen su nombre es permanente, todo el tiempo. Y el señor Barrera, por ejemplo, la ha violado en múltiples formas. Luego de nuestra denuncia, por ejemplo, nosotros hemos visto que, si bien algunos de los nombres o de la mención del nombre del señor Barrera fue cubierto en algunas vallas, en otras no. Por ejemplo, aquí vemos que el domingo 8 de diciembre, como consta en esta foto de la valla junto con el periódico, todavía constaba el nombre del señor Barrera en esta valla. Y eso aparece en múltiples lugares de la ciudad. Es un bombardeo. Por ejemplo, en la entrada de museos aparecen vallas con el nombre del señor Barrera. Incluso, Stephanie, algo insólito, en los taxis de la ciudad. Mire usted, en las licencias de taxis de la ciudad, en la información al ciudadano, aparece también, aquí tenemos esta foto ampliada, el nombre del señor Barrera. Está en todos lados, con publicidad pagada por el municipio. Ahora, ¿sobre qué se puede hacer? El Consejo Nacional Electoral dice, vamos a imputar al gasto electoral. Eso le corresponde a la autoridad electoral. Pero si hay mal manejo de fondos públicos o peculado, como decía Domingo Paredes, el procedimiento ya es otro. Veamos qué decía Domingo Paredes ya en octubre y lo que dijo ayer el contralor Carlos Polit. Toda publicidad pagada, donde aparece la imagen de la autoridad seccional, del gobierno seccional, donde aparece el nombre y apellido de la autoridad del gobierno seccional, toda esa inversión realizada será imputada al gasto electoral. El examen de seguro va a ser mal manejo de fondos públicos, que lo determina el 257 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ¿cómo se deben manejar esos casos? Por un lado, la imputación al gasto electoral, pero luego, si hay mal manejos de fondos públicos, ya es otra la historia. Efectivamente, se trata de ambas cosas, Stephanie. Por un lado, según una sentencia formadora de precedente jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral, lo gastado, en este caso con recursos públicos, por el señor Barrera, tiene que imputársele a su gasto electoral, no después de la campaña, antes de la campaña, Stephanie, porque lo que queremos asegurar aquí es la equidad, la igualdad de condiciones en la competencia electoral. Yo entiendo que el señor Barrera está desesperado porque ve que nosotros estamos subiendo de manera veloz y sostenida en las encuestas, mientras él está cayendo de forma veloz y sostenida, y eso lo hace cometer ilegalidades y seguir despilfarrando el dinero de los quiteños, incluso a través de una publicidad engañosa, mentirosa, como la del metro. Yo entiendo que él lo hace por su preocupación, por su desesperación, pero yo lo quiero llamar al señor Barrera a que actuemos con equidad, en igualdad de condiciones, que sea el contraste de ideas, de propuestas, lo que haga que el elector tome su decisión. Es más, yo quiero aprovechar este espacio para invitar públicamente al señor Barrera a que debatamos, que sea un debate constructivo, respetuoso, de ideas, de propuestas, porque hasta el momento yo no he escuchado una sola propuesta del señor Barrera. Los quiteños queremos escuchar aquello con cosas que sean reales, no con publicidad engañosa, que es además ilegal, y como bien dice usted, Stephanie, y como señaló el Contralor, en efecto existiría también una presunción de peculado, porque estamos ante el uso arbitrario, la disposición arbitraria de recursos públicos. Yo lo que pretendo, Stephanie, es que haya igualdad de condiciones en esta contienda electoral. Eso es lo que nosotros, que representamos una nueva generación, una nueva visión moderna y de futuro, queremos para Quito, queremos para el país. Es el llamado de Mauricio Rodas, ¿sí? Por cierto, Estefanía, una última cosa. Yo me comprometo a que como alcalde de Quito, lo que hoy se está despilfarrando en una propaganda que evidentemente no le sirve a los quiteños para resolver sus problemas de movilidad, de inseguridad y tantos otros, lo que hoy se despilfarra en propaganda lo vamos a destinar a resolver los graves problemas de la ciudad. Eso es lo responsable. El presidente de Suma y candidato a alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.